y bienvenidos a Cafera Habla de. Hoy vamos a hablar de la profundidad de campo. La profundidad de campo es eso que vemos o no vemos, que sí lo vemos, en todas las fotos, que es el pedazo de la imagen que está enfocada y el pedazo de la imagen que está desenfocado. Es decir, ese lugar, ese pequeño o ese estrecho o amplio lugar donde va a estar el enfoque de nuestra imagen. Antes, en el mundo analógico o en el mundo de fotografía histórica, teníamos que tener en cuenta el primer elemento que hace que la imagen tenga mucha o poca profundidad de campo, el tamaño del sensor. Cuando estamos trabajando con cámaras de 8x10, 4x5, 35 milímetros o 120, el tamaño de la fuente, el tamaño del elemento fotosensible, porque puede ser película, puede ser papel, puede ser una placa de colodión, puede ser una placa de calotipia, va a venir a influenciar cuál es la cantidad de profundidad de campo que vamos a tener, si va a ser poca, si va a ser mucha. Pero en el mundo digital, como las 120 son tan caras, creo que, pues, si usted tiene una 120, llámeme, por favor, que quiero saber cómo se trabaja con eso. La mayoría de cámaras que vamos a tener es esta. Estamos limitando esa primera parte de la profundidad de campo a el tamaño del sensor que tienen estas cámaras. Bueno, ¿y cómo vamos a trabajar en este momento? Es que tengo este bodegón que estoy trabajando en este momento, es una serie que estoy desarrollando en colodión húmedo, y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un 50 milímetros. Vamos a ver primero dos características de la profundidad de campo: el diafragma y la distancia entre el sujeto fotografiado y la cámara. Por eso vamos a empezar a ver lo que está viendo esa cámara. Listo, entonces tenemos el 50 milímetros, ¿no es cierto? Este es el plano que vamos a trabajar. Tenemos una profundidad de campo relativamente buena. Tenemos enfoque en todo este pedazo. Vean todo el enfoque que tenemos. Y solo se nos empieza a desenfocar un poco el fondo, teniendo el espejo un poco desenfocado, teniendo esta materia desenfocada, y empezamos a tener el enfoque a partir de estos huesos de acá. Vean que incluso la mano tiene que bajar para poder estar enfocada. El primer plano o el foreground lo vamos a tener desenfocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos enfocar toda la imagen? Tenemos que cerrar diafragma. Cuando cerramos diafragma, ¿qué pasa? Perdemos luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compensar con tiempo de exposición e ISO. Y vean cómo la imagen ya está totalmente enfocada. Vean la diferencia que dio el enfoque que teníamos acá al enfoque que teníamos acá anteriormente. Si yo vuelvo y lo abro, perdemos ese enfoque, tenemos que compensar otra vez con tiempo. Y vean que ya desenfocamos la materia, no tenemos tanto problema. Simplemente hay que pensar que cuando cerramos el diafragma, es decir, tenemos un número de diafragma reducido, ya vamos a tener más enfoque en la imagen. Es decir, cuando el hueco por donde entra la luz es muy pequeño, muy pequeño, empezamos a dejar solo entrar la luz enfocada. ¿Qué pasa? Cuando el diafragma se abre del todo, como en este caso, incluso voy a hacer acá un cambiecito para poderlo abrir un poquito más. Cuando el diafragma se abre del todo, lo que sucede, perdón, lo puse fue en 32, ahora sí, cuando el diafragma se abre del todo, me va a permitir enfocar un pedacito de la imagen. Vean acá, está enfocado abajo, pero como el hueco está tan grande, deja entrar un montón de luz desenfocada, porque ahí lo que le está intentando hacer es compensar eso y darnos luz. ¿Qué pasa? Los elementos que tiene por dentro el lente van a permitir que la luz se enfoque, pero en este caso, como está tan abierto, toda la luz que está entrando por todos lados, menos las que están ubicadas acá, menos la luz que está ubicada acá, que rebota y entra a la cámara, va a estar desenfocada, va a estar enfocada, perdón. Entonces, el primer elemento es: entre más abierto el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener. Lo repito, entre más abierto el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener. Entre más abierto, más desenfocado vamos a estar. Vamos a hacer otro experimento. Acerquemos un poquito más. Vean que simplemente uno puede enfocar el hueso, estamos enfocando este hueso,
y vean que de resto todo está desenfocado. ¿Qué pasa si cierro el diafragma? Voy a tener más profundidad de campo. Tengo que tener más tiempo de exposición. Pero voy a lograr tener la imagen. Vea que inmediatamente se nos enfocó este pedazo de la imagen. Entonces recordemos esa primera parte. Profundidad de campo, entre más abierto el diafragma, menos profundidad de campo. Entre más cerrado el diafragma, más profundidad de campo. Vuelvo y lo repito. Entre más abierto, menos profundidad. Entre más cerrado, más profundidad de campo. Es decir, más enfoque, menos enfoque. Ahora tenemos una nueva modelo. Violeta acaba de llegar a nuestra escena haciéndola más hermosa. Sigamos. ¿Cuál es la segunda que les dije? La distancia entre el objeto fotografiado y lo que voy a fotografiar. Entre más cerquita esté, menos profundidad de campo voy a tener. A ver que tengamos fondo también un poquito. Ahí lo acerqué mucho. Eso. Metamos a Violeta aprovechando que está. Entonces, si yo fuera a enfocar a Violeta, ahí está todo súper enfocado. ¿Pero por qué está todo súper enfocado? Porque estoy con un diafragma muy abierto, muy cerrado. Si lo fuera a abrir, vean que inmediatamente se me desenfocó ella. Y si fuera a enfocarla a ella, que ya se va a acostar, si fuera a enfocarlo a ella, vean que inmediatamente se me desenfocó el resto del plano. Hagámoslo con algo que no se esté moviendo. Hagámoslo con la vasijita africana. Tenemos poca profundidad de campo. Vean lo que pasó con los huesos. Vean lo que pasó con la vasija. Ya perdemos esa profundidad de campo porque nos acercamos mucho. Y si nos vamos alejando, cambia la escena. Pero vean lo que va a pasar. Ya voy a poder tener más enfocado el hueso y menos enfocado el primer plano. Y si me alejo incluso más, no voy a cambiar el diafragma, solo tengo que reenfocar. Vean que cada vez voy a tener más y más enfoque. Si me acerco mucho, a ver, acerquémonos bastante por este lado. Si me acerco mucho, mucho es mucho, hagamos un primerísimo plano ahí del sartén y la... Vean cómo perdí de profundidad de campo. Vean lo poquito que puedo enfocar. Yo estoy haciendo trampa, yo estoy utilizando un macro. El macro me permite acercarme mucho. Lo mismo que un zoom permite cerrar mucho el ángulo, el macro me permite acercarme bastante a la imagen. Hola. ¿Qué hay? Ay. ¿Qué? Hay que parar. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te estoy prestando atención para hacer un video? Bueno, hacemos el corte de gato ya. Bueno, hagamos un corto por el gato. Listo, y volvamos. Entonces, yo haciendo trampa con este macro me puedo acercar bastante, me puedo alejar. Hago exactamente lo mismo. Si me acerco mucho, acerquémonos incluso más. Vamos a ver si me da el enfoque. Si me acerco mucho, vean lo que está pasando con la profundidad de campo. Vean que acercándome la profundidad de campo fue absurdamente mínima. Y si me alejo, mantengamos el mismo plano, vean que ya pude enfocar más. ¿Por qué pasa eso? Porque ya cuando empiezo a alejarme, la profundidad de campo sigue siendo la misma, pero le meto más información en esa profundidad de campo que está. Es un poquito más complejo. Sería más fácil si estuviera en el exterior para explicarlo, pero voy a buscar una... Pero voy a buscar una explicación en internet, se lo dejo en los comentarios para que vean. Hay un simulador de profundidad de campo que me parece muy interesante. Y ya que están abajo en los comentarios, suscríbanse, dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quiere que trabaje y sigamos. Listo, tenemos profundidad de campo hecha con apertura de diafragma. Recuerden, entre más cerrado,
más profundidad de campo, es decir, entre el número esté más arriba, más profundidad de campo voy a tener porque va a estar más cerrado el numerito. Distancia entre el sujeto fotografiado y la cámara, entre más cerca, menos profundidad de campo voy a tener, entre más alejado, más profundidad de campo voy a tener. Y ya vamos a hacer la siguiente, que es la longitud focal. Como este es un lente fijo, tengo que cambiarlo, entonces acompáñenme un segundito, ya seguimos. Listo, ya cambiamos el objetivo, acabo de poner el tele. Para poder hacer un cambio en la longitud focal, recuerden que la explicación de las longitudes focales fue la semana pasada, dejo el link del video al final. Igual ustedes se dieron cuenta en ese video cómo empezó a cambiar la longitud de campo, pues si se dieron cuenta bien, si no, pues ya se los voy a explicar. ¿Qué pasa? La longitud focal del objetivo me va a ayudar con la profundidad de campo. Con la profundidad de campo va a pasar que entre más gran angular, entre más abierto esté el ángulo de mi imagen, del ojo de la cámara, más profundidad de campo voy a tener. Es decir, si yo estoy trabajando con un 28, voy a tener mucha profundidad de campo. Vamos a empezar con un plano así. Listo. Cerremos el diafragma. No, dejémoslo igual. Esta es la profundidad de campo que me está dando este objetivo 28 en este momento. ¿Y por qué me está dando tan poca profundidad de campo si dije que entre más gran angular, más profundidad de campo? La distancia entre la cámara y el objeto fotografiado. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para todas las cosas que tenemos que hacer de acá en adelante. Break de gato número 2. Hola. Entonces, con la profundidad de campo tenemos que tener en cuenta eso. Estamos muy cerquita, no vamos a tener tanta profundidad de campo. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? Pues me voy a alejar un poco, trabajando con el gran angular. Listo. Voy a dejarlo en un diafragma 3.5, perdón, 5.6, para que podamos mantenerlo exactamente igual. Recuerden, en el capítulo de los objetivos de la longitud focal, no, el de los objetivos les hablé cómo funcionaba el zoom y qué me decía el diafragma. Vean que ya tenemos una profundidad de campo mucho más grande. Tenemos enfoque desde acá hasta acá, desde el inicio de la imagen hasta el final de la imagen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a alejar, veamos este, quedémonos viendo este, me voy a alejar y mientras alejo voy a ir abriendo o cerrando la longitud focal. Voy a hacer un dolly out con zoom in. Listo, ahí lo hice más o menos mal porque se me bajó mucho la cámara. Y vean que cuando me alejé no cambió tanto la percepción de la longitud de campo. ¿Por qué? Porque mientras yo me iba alejando e iba abriendo el objetivo de la cámara, ¿qué pasaba? Yo iba ganando longitud de campo mientras perdía longitud de campo. Iba ganando la longitud de campo por la distancia entre la cámara y el objeto fotografiado, pero al mismo tiempo la iba perdiendo porque iba abriendo más la longitud focal de mi objetivo. Es decir, pasé de un 28 a un 70 y no tuvimos ese gran cambio. Sobre todo porque mantuve el mismo enfoque. Pero si yo le hago zoom a Violeta, que se acaba de ir, y empiezo, volvamos a la parte de esto, y empiezo a enfocarla a ella, vean la poca longitud de campo, la poca profundidad de campo que tengo en este momento en la imagen. Se está viendo en el espejo, eso es muy extraño. Ahora, si yo quiero una foto con mucha profundidad de campo y es un retrato, ¿qué hago? Pues o sacas el 300 y te alejas, alejémonos bastante, vamos a salir incluso del cuadro normal que llevábamos. Vean que ahí está todo el bodegón enfocado. Y si yo me acerco y mantengo el 300, vean ahora el poco foco que voy a tener.
Vean que inmediatamente pierdo la profundidad de campo en este bodegón. Hay que hablar de algo. Entonces, hagamos una pequeña conclusión. Tenemos 4 factores, ya se los mostré, tienen los ejemplos puestos en los videos. Saquemos las conclusiones. Son 4 factores. El primero que no nos van a importar, el tamaño del sensor. Ese lo vamos a dar por fuera porque no tenemos un formato medio. Trabajamos siempre con este tipo de cámaras, ya sea full frame o esta mid frame, que pues cumplen requisitos parecidos de la longitud de campo, de la profundidad de campo, perdón, en nuestras fotografías. Tenemos el segundo, que es el diafragma. El diafragma, entre más abierto lo tengamos, menos profundidad de campo vamos a tener. Entre más cerrado lo tengamos, entre más arriba esté el número, más profundidad de campo vamos a tener. Vuelvo a repetirlo, entre más abierto, menos profundidad, entre más cerrado, más profundidad. Después tenemos la distancia entre el objeto fotografiado y la cámara, donde entre más cerca estemos, menos profundidad de campo vamos a tener, ¿no es cierto? Entre más cerca estemos, menos profundidad de campo vamos a tener. Entre más alejados estemos, más profundidad de campo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el otro es la longitud focal. Entre más zoom o entre más tele, menos profundidad, entre más gran angular, más profundidad de campo. Y con eso vamos a hablar de un elemento muy importante de esto, que es el celular. Pero para eso vamos a la sala y hablemos de eso allá. Y teníamos que hablar del celular porque no podemos negar que es la cámara que tienen todos ustedes en el bolsillo, o que tenemos todos en el bolsillo. Los celulares, en este caso, un iPhone 10, tiene 2 cámaras. ¿Cómo funcionan esas 2 cámaras? Tenemos un gran angular y un teleobjetivo. Funciona exactamente el mismo principio de lo que les acabé de decir. Entre más gran angular, más profundidad de campo tenemos. Por eso, en el modo retrato de estos celulares, se necesita hacer un desenfoque a partir del escaneo de la cara, a partir de un montón de cosas de inteligencia artificial y electrónicas que pasan de pues, programación, todo ese tipo de cosas. Y no es de real. Cuando ustedes vean o intenten con su cámara del celular hacer una fotografía con poca profundidad de campo, em, con esa característica de modo retrato o con desenfoque, con ese tipo de casos, intenten poner elementos que deberían estar enfocados, a ver, que como no es la cara, si por ejemplo ustedes ponen la mano o un elemento acá que no sea la cara, que debería estar enfocado, porque mantiene el mismo plano de la profundidad de campo, no lo va a estar. ¿Por qué? Porque él simplemente detecta la cara y todo lo que no sea cara le pone ese filtro de desenfoque, como en Photoshop le ponemos un desenfoque gaussiano. ¿El teleobjetivo cómo funciona? Pues obviamente cuando le ponemos el teleobjetivo empiezan a funcionar todo lo que les dije del teleobjetivo, que tiene poca profundidad de campo, porque entre más tele, menos profundidad de campo. Pero tenemos que darnos cuenta de la gran limitación que tienen estas 2 camaritas. El tamaño del sensor, acuérdense, entre más pequeño el sensor, más profundidad de campo voy a tener. Y sobre todo, el diafragma, y presten mucha atención. Hola, Violeta. El diafragma, no, el diafragma, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esa cantaleta? Ok, abajo, eso, quédate ahí. Listo. Sobre todo, el diafragma de la cámara es fijo y lo mantienen fijo, creo que es como en 2.8, 2.4, aún no lo recuerdo. También depende entre celular y celular. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay un montón de factores que van a, entre comillas, porque no lo afectan, lo vuelven parte de las características de profundidad de campo que da el celular. ¿Qué podemos hacer para tener una foto con poca profundidad de campo? Hola, en el celular. Acercarnos, que nos acerquemos lo más que podamos al objeto para poder desenfocar el fondo, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, con Violeta, poner el tele
ya que tiene poca profundidad de campo, enfocarla a ella, acercarnos más, violeta, tomar la foto y ya, y tenerla ahí. Estar peleando contra la cámara, creo que es lo peor que podemos hacer como fotógrafos. Lo que tenemos que entender es que si estamos trabajando con una DSLR como las que les mostré ahorita, con una 35 milímetros, con una Hasselblad, con una de 4x5, de 8x10, es entender la cámara, es entender el objeto que tenemos, es entender la herramienta con la que podemos trabajar y trabajar con ella, porque también no es simplemente si no puedo tener mucha profundidad de campo o si puedo tener poca profundidad de campo en mi cámara, ya sé hasta dónde puedo llegar y decir, listo, esta es la máxima profundidad de campo que me da mi cámara o esta es la mínima profundidad de campo que me da mi cámara. Y lo mismo por un montón de otras cosas. La óptica en los celulares es muy limitada. Me sigue pareciendo a mí, hay personas que dicen que es lo mejor de la vida, perfecto, son opiniones, pero para mí son muy limitados. ¿Por qué? Porque yo a esta cámara le puedo cambiar el objetivo y tener, como vimos en el video anterior, un montón de otras maneras de ver nuestra realidad. Con ustedes, Cafera, espero que les haya gustado este capítulo de Cafera habla de la profundidad de campo. Si tienen cualquier pregunta, si quieren ver el tema de otra manera, si quieren tener más tips y ese tipo de cosas, déjenlo en sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal, comentar, compartir. A mis Patreons, muchísimas gracias, muchas gracias. Con su apoyo mes a mes he podido hacer y crecer estos y otros proyectos. Recuerden que el podcast sale los lunes en Premiere, en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, y los viernes tenemos la versión de video podcast en YouTube. En Cafera habla de, otra razón para suscribirse. Nos vemos en otra ocasión. También recuerden los streaming en Twitch, twitch.tv/cafera13, para que hablemos mientras voy trabajando. En este momento vamos desarrollando una serie o unas o varias series que desarrollé en París. Y antes de irnos les voy a dejar un tip. Como para un paisaje utilizamos un gran angular y estamos tan lejos del paisaje que tenemos, es más difícil tener poca profundidad de campo que mucha profundidad de campo. Si ustedes quieren entender que es mucha profundidad de campo, tomen una foto de un paisaje. Si quieren saber que es poca profundidad de campo, hagan un pequeño bodegón, acerquen el celular lo más que puedan y que puedan enfocar y vean cómo se va desenfocando el resto de la imagen. Espero que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Con ustedes Cafera en Cafera habla de. Nos vemos pronto. Chao.